Hay dolores tan profundos que no se sienten en el cuerpo, sino en el alma. Imaginen el silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio que queda después de que el fuego ha consumido todo lo que amas. El olor a ceniza no se va con el viento, se incrusta en tu memoria, en tu ropa, en la piel de tu vida. Y la peor ceniza de todas es la de la envidia. Esto no es solo la historia de un hombre que lo perdió todo. Es la crónica de cómo la enfermedad del alma de un vecino puede quemar la vida de un hombre noble hasta sus cimientos. Permítanme presentarles a Don Elías. Su historia es una advertencia, un espejo de la fragilidad de nuestros logros y la toxicidad de las emociones humanas más oscuras. Don Elías no era un hombre común. Era, ante todo, un hombre de la tierra. Su hacienda, la esperanza, era su universo, su obra maestra. Durante más de 40 años, cada surco, cada cerca, cada animal que pastaba bajo el sol, llevaba la marca de su sudor y su solitaria dedicación. Él no tenía esposa ni hijos, su familia era el ganado, los frutales y la inmensidad silvestre que cuidaba con la devoción de un monje. Se había forjado en la dureza de la vida rural, aprendiendo a dialogar con la tierra más que con las personas. Esta soledad, que para él era paz, se convertiría, sin saberlo, en el punto ciego de su defensa. La esperanza no era solo una granja, era un modelo de éxito. Sus cosechas eran las más abundantes. Su ganado, el más robusto, era conocido por su calidad en toda la región. Don Elías era un pionero. No se conformaba con los métodos antiguos. Investigaba, leía libros traídos de la ciudad, implementaba técnicas de irrigación que parecían milagrosas en tiempos de sequía. Su prosperidad era el resultado directo de su inteligencia, su disciplina y su respeto por el ciclo de la vida. Y aunque él era humilde y reservado, su riqueza, sin ser ostentosa, era tan palpable como el aire fresco de la mañana. Pero la tierra, a pesar de toda la nobleza que otorga, también le había cobrado un precio. Los años de esfuerzo incansable, de madrugadas frías y soles abrasadores, habían dejado su huella. Don Elías, con apenas 62 años, ya cargaba el peso de la enfermedad. Una dolencia silenciosa, crónica, que mermaba sus fuerzas día a día, obligándolo a depender cada vez más de su rutina y del ritmo pausado del campo. Esta enfermedad no era solo un malestar, era un ladrón de energía, una amenaza constante que lo obligaba a pasar más tiempo encerrado, lejos de la vigilancia activa de su propiedad. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla interno, y su retiro gradual del mundo exterior, irónicamente, abrió una brecha para el ataque externo. Pero, ¿saben ustedes cuál es el peligro más grande de ser feliz en silencio? Que tu dicha se convierte en una lupa que enfoca la miseria ajena. La prosperidad de Don Elías, ese remanso de paz forjado con esfuerzo, no pasó desapercibida. En un pequeño pueblo donde la mayoría luchaba por llegar a fin de mes, la esperanza era un faro demasiado brillante. Y los faros, lamentablemente, a menudo atraen tanto a los marineros perdidos como a las tormentas. La envidia, mis amigos, no necesita ruido para propagarse. Crece en el silencio de las comparaciones injustas. Esta historia, que parece extraída de una tragedia griega, nos obliga a mirar hacia adentro. Nos confronta con la naturaleza humana en su estado más oscuro. Y la pregunta que nos va a guiar durante los próximos 40 minutos, mientras desentrañamos el crimen de la envidia, ¿es la envidia una fuerza de la naturaleza, inevitable y destructiva, que simplemente existe como la gravedad, o es una elección, un veneno que el envidioso decide beber y luego escupir sobre la vida de los demás? Esta pregunta es crucial porque el incendio en la esperanza no fue un accidente. Fue un acto de voluntad, la manifestación física de un rencor profundo. Comprender si Darío fue simplemente una víctima de su naturaleza o un verdugo por decisión, es la clave para entender la verdadera tragedia. En la periferia de la paz de Elías, vivía un hombre, Darío. Darío era su vecino más cercano, y su vida era la antítesis de la esperanza. Su propia granja era un reflejo de su carácter, descuidada, estancada, marchita. La maleza crecía donde debería haber maíz. Elías cultivaba,
Darío simplemente esperaba. Mientras don Elías se levantaba al alba para regar sus campos con dedicación casi religiosa, Darío se levantaba tarde, no solo maldiciendo el sol y la tierra, sino, y esto es crucial, la suerte de Elías. Para Darío, el éxito de su vecino no era una inspiración, era una ofensa personal. No importaba que Elías nunca hiciera alarde de nada. La simple existencia de la esperanza era un recordatorio constante de su propia inacción, su pereza y su mediocridad. La envidia transformó la admiración latente de Darío en resentimiento puro. Es fundamental entender esto. Darío no quería lo que Elías tenía. Darío, en su oscura alma, quería que Elías no lo tuviera. Es una distinción sutil, pero fundamental. El deseo busca el ascenso personal, la envidia busca la destrucción del objeto de deseo. Cuando Darío veía a los compradores llegar a la esperanza con sus camiones llenos, no pensaba en trabajar más. Pensaba en cómo detener el flujo. Pero, ¿cómo se cocina un odio tan grande? ¿En qué momento el deseo de tener se transforma en la necesidad de quemar? Los psicólogos sociales dicen que la envidia es la base de la mayoría de los crímenes de motivación trivial. Y en el caso de Darío, esta construcción fue lenta, alimentada por la creciente soledad y debilidad de Elías. Don Elías, por su naturaleza solitaria y su enfermedad creciente, se había vuelto cada vez más vulnerable. Se retraía, evitando las pocas reuniones del pueblo donde antes podía haber notado las miradas de rencor. Su salud fluctuante lo mantenía lejos de la vigilancia constante de su propiedad. Darío lo sabía. Observaba. Cada tos de Elías, cada día que no salía al campo, era una grieta en la armadura de la esperanza. La enfermedad, esa que atacaba el cuerpo de Elías, sin saberlo, había abierto la puerta a la enfermedad que devoraba el alma de Darío. Darío esperó la oportunidad perfecta, el momento en que Elías no pudiera responder ni siquiera al grito del fuego. En este entorno de vulnerabilidad y rencor silencioso, el crimen estaba a punto de suceder. En el siguiente, viviremos la noche fatal, el momento en que el fuego se convierte en el lenguaje de la envidia. Recuerden la pregunta: ¿es la envidia una fuerza de la naturaleza o una elección? La respuesta está por quemarse ante nuestros ojos, en un acto que consumió no solo una granja, sino la fe de todo un pueblo en la buena vecindad. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero debemos comprender la dimensión de la soledad y la debilidad de don Elías. La enfermedad, esa compañera silenciosa y cruel que mencionamos, lo había dejado exhausto no solo físicamente, sino mentalmente. No era solo una debilidad física, era un aislamiento forzado. Los días eran largos y las noches, infinitas. Su casa, antes un refugio seguro, se había convertido en una prisión suave, donde su rutina ya no era de trabajo productivo, sino de medicinas, chequeos y el miedo constante de que un simple resfriado se convirtiera en algo terminal. Cada tos, cada dolor en el pecho, era una alarma. Esta vulnerabilidad era el cebo que Darío, el vecino carcomido por la envidia, finalmente decidió morder. Elías, el hombre fuerte, el pilar de la tierra, era ahora la víctima perfecta, incapaz de defender su propio reino. La historia nos enseña que el mal, a menudo, ataca cuando somos más débiles, no porque sea valiente, sino porque es cobarde y busca el camino de menor resistencia. Darío no se atrevió a enfrentarlo cara a cara, recurrió a la destrucción anónima, aprovechando la noche y la convalecencia de su vecino. Este acto no solo fue un incendio, fue un asalto a la dignidad de un hombre enfermo. La envidia de Darío lo había convertido en un terrorista silencioso, y el campo de Elías, en su objetivo. Pero, ¿qué detonó la acción? ¿Cuál fue la chispa que encendió la maldad de Darío, transformando el rencor en acción criminal? No fue solo la prosperidad cotidiana. Fue un pequeño evento, la gota que colmó el vaso de la mediocridad de Darío y la frustración. Un premio. Don Elías había ganado silenciosamente el premio a la innovación agrícola del año de la región, un reconocimiento que validaba, científica y públicamente, su superioridad en el campo. No lo había anunciado con bombos y platillos, manteniendo su habitual discreción, pero la placa, pequeña y discreta,
había llegado a su casa. Darío la vio, quizás por un descuido de Elías o durante una de sus rondas de espionaje en las cercas. Y en ese instante, el fuego invisible que quemaba su alma se hizo tangible. Se dio cuenta de que la distancia entre ellos no se mediría en metros de tierra, sino en el abismo de sus logros. Elías había ganado el reconocimiento, Darío, por contraste, había perdido su última excusa para su fracaso. Este objeto se convirtió en el punto focal de su odio, el símbolo que debía ser erradicado. La envidia había encontrado su excusa final para actuar. La noche del desastre fue inusualmente silenciosa. Una calma que presagiaba la tormenta humana. No había luna, solo un cielo pesado y oscuro, cómplice de la maldad que se preparaba. Esta calma era la peor señal para Elías. Darío actuó con la precisión fría de un depredador que conocía los hábitos de su presa. Sabía dónde eran vulnerables los puntos de almacenamiento de la hacienda, lejos de la casa principal, pero estratégicamente cerca de los pacas de heno secas y la reserva de combustible. Elías, agotado por un día especialmente duro con su enfermedad y sus tratamientos, dormía profundamente, sumido en ese sueño pesado y forzado que solo la debilidad y los medicamentos pueden inducir. Elías, el gran guardián de la esperanza, estaba indefenso. Darío se acercó, arrastrándose en la oscuridad, moviéndose entre las sombras de la noche que él mismo había ayudado a crear con su silencio y su amargura. El fuego comenzó en múltiples puntos, al menos 3, según se investigaría después, un hecho crucial que luego señalaría la intencionalidad del ataque. El heno, seco, denso y fácilmente inflamable por la sequedad de la época, actuó como una mecha perfecta. Las primeras llamas no hicieron ruido, solo una pequeña columna de humo que se elevó silenciosamente hacia el cielo, un juramento secreto de destrucción. Pero en cuestión de minutos, lo que era un pequeño fuego de castigo se convirtió en un infierno rugiente, un dragón descontrolado. El viento, que antes era una brisa suave, se convirtió en un soplador demoníaco, avivando las llamas y dirigiéndolas sin piedad hacia el granero principal, el corazón económico de la hacienda, y, finalmente, hacia la casa. La envidia se había materializado en un huracán de destrucción, un torrente incontrolable que superaba incluso las intenciones originales de Darío. El grito de don Elías no fue de terror inmediato. Fue de confusión y desorientación profunda. Despertó no por el sonido, sino por el calor asfixiante y el olor acre que inundaba sus pulmones ya débiles. Al abrir los ojos, la pared de su dormitorio no era de ladrillo, era de un rojo brillante. Salió de la cama, tropezando con los muebles, sintiendo el aire espeso que quemaba no solo su garganta, sino la última reserva de oxígeno que su cuerpo enfermo podía retener. El caos era total. Los animales, en pánico, rompían las cercas. Sus bramidos y relinchos eran ahogados por el crepitar ensordecedor del fuego, un coro de desesperación animal. Pero lo que realmente detuvo a Elías, lo que lo paralizó en la puerta de su propia casa, fue la vista. No del fuego en sí, sino del tiempo consumiéndose. Vio 40 años de vida, la materialización de su fe, su esfuerzo y su soledad elegida, desintegrándose en un torbellino de ceniza incandescente. Vio el granero que él mismo había construido con su padre, la maquinaria que había adquirido con tanto sacrificio, los registros de su vida, su historia, todo desapareciendo en segundos. Fue una aniquilación total de su legado. ¿Qué hace un hombre que ya está enfermo, al borde del colapso físico, cuando lo golpea un desastre total y absoluto que amenaza su última voluntad de vivir? La mayoría de las personas gritan, corren. Elías no. Su reacción fue un vacío, un shock silencioso que es quizás la forma más desgarradora de dolor. En lugar de correr para salvar lo poco que quedaba, cayó de rodillas, sintiendo que su enfermedad y el fuego habían convergido en un ataque fatal a su espíritu. La toxicidad de la envidia de Darío no solo quemó madera y heno, quemó la última reserva de fuerza de vida que le quedaba a don Elías. El fuego era la manifestación de la enfermedad del alma de Darío, y Elías, ya debilitado, no tenía defensas contra esa maldad pura. En ese momento, el incendio no era un desastre, era una sentencia de muerte psicológica,
un intento exitoso de borrarlo de la existencia. Cuando el sol finalmente se atrevió a salir, la hacienda La Esperanza era un monumento a la pérdida total. Solo quedaban esqueletos carbonizados de vigas, el humo flotando como un fantasma gris sobre las ruinas. Elías fue encontrado por los bomberos, que llegaron tarde, gracias a los caminos sinuosos y la distancia, sentado en un charco de lodo y ceniza, mirando fijamente la nada. Su cuerpo estaba ileso, aparte de la inhalación de humo y la exacerbación de su dolencia, pero su espíritu estaba irreconociblemente dañado. Lo más cruel de todo fue que, entre las ruinas, lo único que quedó relativamente intacto fue el pequeño establo de caballos, lejos del punto de origen. Y entre los escombros de su oficina, la placa del premio a la innovación agrícola yacía, manchada de hollín, pero identificable, como un cruel recordatorio de lo que había motivado el crimen. Este trofeo, manchado de ceniza, se convertiría en el primer eslabón de su cadena de venganza y en su única motivación tangible para seguir luchando. La comunidad, al enterarse, se reunió, no solo para ver la destrucción, sino también para susurrar. Y en el eco de esos susurros, el nombre de Darío, el vecino sombrío, comenzó a surgir. Darío se presentó en la mañana, fingiendo consternación, pero su rostro no reflejaba tristeza, sino una inquietud malsana. La envidia, a diferencia de la caridad, nunca puede permanecer en secreto. Siempre deja un rastro, un olor a rencor que el viento no puede llevar. Los gestos falsos de Darío, su repentina preocupación por el bienestar del hombre que acababa de arruinar, solo sirvieron para avivar la llama de la sospecha en la mente ya traumatizada de Elías. Elías lo observó, no como un amigo, sino como un detective. La lucha por la vida había terminado, la lucha por la verdad acababa de empezar. Elías había perdido su hacienda, pero el fuego no había consumido lo más valioso, su voluntad de vivir. La enfermedad que lo consumía por dentro, irónicamente, parecía retroceder ante el impacto del desastre. Es una paradoja de la psicología humana. A veces, un trauma tan grande proporciona un nuevo y urgente propósito, una razón para ignorar el dolor físico. La muerte de su sueño le dio una nueva vida, una misión. Ahora, su objetivo no era reconstruir la granja, eso vendría después y no dependía solo de él. Su objetivo principal era la verdad. No podía permitir que la maleza de la envidia creciera sobre las cenizas de su vida. Elías sabía que la impunidad envalentonaría a otros, y más importante, que él no podría descansar en paz con la duda carcomiéndole el alma. Los días siguientes fueron una mezcla agotadora de duelo, fisioterapia y un trabajo detectivesco silencioso y solitario. La policía local, ineficaz y limitada por la falta de personal y recursos, simplemente dictaminó que el incendio había sido provocado por causas desconocidas, quizás un cortocircuito, y cerró el caso rápidamente. Pero Elías sabía la verdad profunda. El fuego había comenzado lejos de cualquier instalación eléctrica, en múltiples focos. Era personal. Era Darío. Pero, ¿cómo podría un hombre enfermo, solo y sin recursos, demostrar la culpa de un vecino que ya se había camuflado de consolador de la tragedia? La clave estaba en los detalles que solo un hombre de la tierra, con el ojo agudo de un granjero, podría notar. Elías, arrastrando su cuerpo débil, inspeccionó meticulosamente el perímetro, buscando la firma del criminal. No encontró grandes huellas o herramientas obvias, pero encontró algo mucho más sutil y revelador, un patrón de quemado anómalo. El fuego se había iniciado en varios puntos distantes. Esto no era un cortocircuito accidental. Era una estrategia, un ataque coordinado para asegurar que la destrucción fuera total. Además, cerca del punto de origen, en la base de un arbusto que se había salvado parcialmente del incendio, encontró un pequeño fragmento de tela, un hilo de color inusual, enganchado en una espina chamuscada. Era el tipo de detalle que la policía ignoraría como basura, pero para Elías, era la firma del criminal. Era una migaja de pan dejada por la maldad. Elías guardó la tela como su tesoro más preciado. Mientras Elías investigaba con su determinación silenciosa, Darío intensificaba su hipocresía. Darío,
buscando parecer inocente y cínico, se presentaba en las ruinas casi a diario, ofreciendo ayuda y compasión, intentando parecer el vecino solidario. Llevaba sopa, ofrecía agua, pero nunca ofrecía ayuda real en la remoción de escombros. Cada lo siento de Darío era un puñal envenenado para Elías. Pero Elías, en su debilidad, encontró una nueva fuerza, la astucia. Decidió jugar el juego de Darío. Lo escuchaba, aceptaba su café aguado, pero lo observaba. Notó la ansiedad incontrolable en los ojos de Darío, que constantemente miraban a las cenizas y volvían, el nerviosismo de sus manos, la forma en que evitaba mirar directamente a Elías. Elías sabía que la envidia es un crimen que no se comete por necesidad, sino por resentimiento. Y ese resentimiento deja huellas psicológicas profundas. Elías ideó una trampa simple, una pequeña mentira diseñada para perturbar la paz mental de Darío. Le dijo a Darío, con una falsa sonrisa de alivio, que, milagrosamente, su seguro cubriría casi toda la pérdida y que pronto, la próxima semana, comenzaría la reconstrucción con maquinaria nueva. Le enfatizó el alto valor de las pólizas que había mantenido. ¿Cómo reacciona un envidioso cuando su plan de destrucción total y absoluta fracasa, y su víctima parece estar a punto de recuperarse? Con una furia contenida, con una frustración que lo consume. La noticia de la supuesta suerte de Elías hizo que Darío perdiera la poca compostura que le quedaba. Su rostro se puso pálido, y su boca se crispó. Su ayuda se hizo menos frecuente, sus excusas para no asistir, más débiles y transparentes. Darío se dio cuenta de que había fallado no solo en incendiar la hacienda, sino en quebrar el espíritu y el futuro financiero de Elías, que era su objetivo principal. Su crimen había sido en vano. El hilo de tela encontrado no era suficiente para un juez, pero era suficiente para Elías. Elías necesitaba la conexión final. Recordó una conversación reciente que había tenido con Darío, un par de semanas antes del incendio, sobre una nueva y costosa herramienta agrícola de alto valor que él poseía. Darío le había preguntado insistentemente dónde la guardaba, mostrando un interés anormalmente detallado en la distribución de la bodega. La herramienta, por supuesto, se había quemado. Elías tomó su decisión. Visitó la casa de Darío, bajo el pretexto de devolverle un libro que supuestamente le había prestado. Y ahí, en el montón de leña de Darío, al lado de un viejo par de botas embarradas y gastadas, vio lo que buscaba. Las botas tenían un pequeño corte en el área del tobillo, un rasguño, exactamente donde el arbusto chamuscado habría atrapado la tela. El hilo encajaba perfectamente. Y lo más impactante, Darío tenía una quemadura reciente y mal cuidada en su antebrazo, una que no era compatible con el trabajo diario de campo, que produce callos y quemaduras de sol, sino con una exposición rápida y violenta al calor. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, fría y brutal. No se trataba de un sospechoso, se trataba del culpable. La rabia que sintió no era el fuego de la ira, era el frío inmovilizador de la certeza. La verdad era innegable, grabada en la piel y la ropa de su vecino. Con la prueba en sus manos, el conocimiento íntimo, más que la evidencia forense, Elías se enfrentó a un dilema moral y físico. Denunciar a Darío llevaría un proceso judicial largo, agotador, un calvario de testigos y papeleo que su cuerpo enfermo quizás no podría soportar. Podría morir antes de ver la justicia triunfar. Por otro lado, dejar a Darío impune era permitir que la envidia venciera. Era confirmar que la maldad puede quemar vidas y salir ilesa, fortaleciendo el resentimiento en la comunidad. Elías tomó una decisión que define el clímax de esta tragedia y la fuerza de su carácter. Una decisión que no dependía de la policía ni de los jueces, sino de la última reserva de coraje que le quedaba en su espíritu. Decidió que su salud física ya no era la prioridad. Su legado y la verdad de lo ocurrido lo eran. Darío no solo sería expuesto legalmente, sería confrontado y destrozado emocionalmente por la persona a la que intentó destruir. La justicia de Elías sería personal, total y final. Elías, con la certeza absoluta de la verdad como único escudo, se dirigió a la propiedad de Darío. No llamó a la policía,
Esta era una deuda de honor que debía saldar personalmente, un enfrentamiento de espíritu a espíritu, de alma a alma. La enfermedad lo hacía temblar, visiblemente frágil, sus pasos eran lentos, pero la rabia justa por la verdad que lo consumía mantenía su voluntad firme. Esta confrontación no era por la tierra, era por la dignidad. Encontró a Darío en su porche, intentando mantener una actitud forzadamente despreocupada, casi desafiante. Elías se acercó y, sin mediar saludo ni perder tiempo en formalidades, dejó caer a los pies de su vecino el pequeño fragmento de tela quemada que había encontrado. Era la prueba silenciosa, una migaja de material que contenía el peso de un crimen. Con un gesto lento y acusador, Elías indicó el corte en las botas de Darío, señalando que la tela era una pieza de su pantalón, un trozo de evidencia que se había enganchado en el arbusto que encendió primero. Elías le hizo entender, con su postura y su mirada, que el fuego no había sido por un cable eléctrico ni un rayo, sino un acto deliberado y planificado de destrucción. Luego, la mirada de Elías se posó con una intensidad penetrante en la quemadura reciente del antebrazo de Darío. El granjero enfermo no necesitó palabras elaboradas. Su dedo acusador se dirigió a esa herida mal cuidada, simbolizando que esa marca era la cicatriz de la envidia. Le transmitió, con una voz cargada de fatalidad y profundo dolor, que Darío se había quemado a sí mismo al intentar quemar la vida de otro, que el fuego que había iniciado afuera ya lo estaba consumiendo por dentro. El silencio que siguió fue abrumador, más pesado y más destructivo que el rugido del fuego. Darío intentó la negación, la protesta irada, la furia de ser descubierto, pero la mirada inquebrantable de Elías, la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, lo quebró en su núcleo. La verdad, a diferencia del fuego, no se apaga, se enciende y consume la mentira. Elías confrontó a su vecino, no con la rabia de la venganza, sino con la tristeza desoladora de un hombre traicionado en lo más profundo de su ser. Le exigió saber, con la voz apenas audible, por qué tuvo que reducir su vida entera a cenizas. Le preguntó, con una calma espeluznante, por qué su fracaso personal y su inacción se tradujeron en la necesidad de la destrucción total de otro. No era una pregunta de condena legal, sino de profunda tristeza existencial, una búsqueda de la razón detrás de la maldad. Esa pregunta fue el verdadero detonante emocional. La voz de Darío se rompió, no por el dolor físico, sino por el resentimiento que finalmente explotó y lo liberó en un torrente de amargura. Darío ya no pudo simular. Gritó su verdad patética al viento. Confesó que la felicidad tranquila de Elías era un insulto constante a su propia miseria, que la vista de su tierra floreciendo con abundancia mientras la suya se secaba por falta de esfuerzo era insoportable. En medio de su desesperación y odio, Darío admitió, con un grito de agonía, que, incluso enfermo y frágil, Elías era superior a él y que eso era inaceptable. El granjero envidioso gritó que solo quería que Elías sintiera lo mismo que él sentía todos los días de su vida, el vacío absoluto y la desesperanza de ser menos. En ese momento de quiebre, la envidia dejó de ser una mera sospecha en el pueblo y se convirtió en una confesión pública, patética y grabada por los vecinos que se acercaron al escuchar el alboroto. No era la pérdida material lo que había movido a Darío, sino la pérdida de su propia dignidad ante la nobleza de Elías. Su destrucción fue un acto de autolesión proyectada. Elías se dio la vuelta, exhausto, pero con una profunda victoria moral. No se rebajó a la violencia ni al arresto personal, simplemente se retiró, dejando que la confesión pública, los gritos de Darío y la evidencia tranquila reunida por el granjero sirvieran como el veredicto moral y legal. La policía llegó más tarde, alertada por los vecinos que escucharon los gritos de agonía y desesperación. Darío, el envidioso, fue llevado por la justicia de los hombres, despojado de toda excusa y de toda máscara de vecindad. La justicia de Elías no fue venganza de la ley, sino la restauración de la verdad. Había demostrado a la comunidad y a sí mismo que el fuego que lo consumió no era un accidente del destino o un error de su parte, sino la maldad corrosiva humana manifestada. Don Elías, finalmente a salvo y con la verdad restablecida, enfrentó la tarea más difícil, vivir en la reconstrucción.
La batalla emocional y física contra Darío había agotado sus reservas finales de fuerza. Pasó las semanas siguientes en el hospital, al borde de la muerte por su enfermedad crónica, pero con una paz que no había conocido en años. Había luchado contra la enfermedad y contra el odio, y había ganado ambas batallas del espíritu. Su historia se convirtió en una leyenda de resiliencia en la región. Los vecinos, avergonzados de su propia indiferencia inicial y movidos por la verdad, se unieron. Las donaciones, la ayuda y el trabajo manual de toda la comunidad comenzaron a reconstruir la esperanza desde los cimientos. No fue solo un proyecto de construcción, fue un acto de sanación comunitaria, un repudio colectivo a la envidia y una celebración de la inquebrantable resiliencia de don Elías. La hacienda renacía, mejor y más fuerte, no por la riqueza de Elías, sino por la caridad de la comunidad que finalmente despertó. Amigos, la historia de don Elías nos deja una lección fundamental, grabada en ceniza y renacimiento. La vida no está libre de sufrimiento, ni de enfermedades inevitables, ni de pérdidas. Pero hay una diferencia crucial entre el dolor que nos impone la naturaleza y el dolor infligido por la maldad humana. La envidia es una elección, no un destino. Es un veneno lento que pudre el corazón del que lo siente. Darío creyó que al destruir la felicidad de Elías, encontraría alivio y una excusa para su propia inacción. En cambio, se encontró a sí mismo encarcelado, no solo por la ley, sino por su propia fealdad interior, su propia miseria. Elías nos enseña que, incluso cuando estamos en nuestro punto más débil, enfermos y solos, nuestro espíritu sigue siendo el único territorio que nadie puede quemar sin nuestro permiso. Él perdió su granja, pero ganó la verdad sobre su alma y el respeto de su comunidad. Y al final, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos materialmente, sino en lo que queda de nobleza, verdad y fe en nosotros cuando lo hemos perdido todo. La reflexión final es esta, y debe ser su mantra: protege tus logros, no con muros y secretos, sino con la nobleza y la humildad de tu carácter. Y recuerda, no respondas al fuego con más fuego. Responde con la verdad inquebrantable y la resiliencia del espíritu. La mejor venganza contra la envidia es vivir bien. Si la historia de don Elías ha tocado tu corazón, si la lucha contra la envidia y la búsqueda de la verdad han resonado contigo en lo más profundo de tu ser, te pido que te unas a nuestra comunidad de Resilience. Dale me gusta a este video de forma inmediata para que YouTube comparta esta poderosa lección de carácter y nobleza con más personas que luchan contra el resentimiento. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, te prometemos traer historias reales de superación, resiliencia y las profundas lecciones éticas que la vida nos deja. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has sido víctima o testigo de la envidia destructiva? ¿Cómo reaccionaste? ¿Elegiste la venganza o la resiliencia? Tu experiencia es la continuación vital de esta reflexión y puede ayudar a otros. Nos vemos en el próximo video, y que la verdad, como el sol, ilumine tu camino.